Saludar a un aspirante a la presidencia y exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. ¿Cómo me le va, exministro? ¿Cómo le digo, exministro o le digo candidato? Ah, cualquier, Mauricio mejor. No, hay que guardar los protocolos, No, el respeto, usted sabe cómo es la cosa. Hombre, gracias por invitarme, estoy muy complacido. Andrea, José, de manera que no, aquí estamos, Nacho, para contestar todas las preguntas. Usted está, y lo sigo con mucha frecuencia, dictando cátedra en Estados Unidos. Sí, estuve. Estuvo, bueno, ¿y Estuve. qué cátedra, qué dictaba usted allá? Hombre, Nacho, yo estuve los últimos 3 años en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, manejando una maestría en administración pública. Estudiantes de todas partes del mundo, yo era el director de la maestría, profesor, y acabo de graduar hace 8 días, el martes de la semana pasada, a los estudiantes. Ya terminaron la maestría y yo dije, ese día pido también ya una licencia para no seguir en esa maestría, para venir a Colombia a dedicarme 100% a la política. Y me quedó una duda, porque lo he visto usted y me queda una duda. ¿Será que toda esta administración pública se maneja igual para todos los países? ¿O será que los países del primer mundo tienen otra maestría muy distinta a la de Estados Unidos, la de Rusia, la de Colombia, la de Venezuela? ¿O esto es igual, esto es el mismo concepto para un país? Mira, es una muy buena pregunta. Hay unos aspectos de lo que es el entrenamiento de un líder que yo creo que son universales. Un líder tiene que ser un buen comunicador, persuasivo, con capacidad de convencer. Y eso es cierto en Japón, eso es cierto en Colombia, es cierto en Brasil. Entonces, nosotros formamos líderes que sepan explicar, que sepan convencer, que sepan mover, digamos, a un país. 2, el liderazgo hoy, sin algo de conocimiento, sin saber las cosas, es un liderazgo que no es efectivo. Entonces, no tienen que ser los expertos, no formamos los PhDs, pero formamos personas que saben suficiente de cualquier tema, de economía, del cambio climático, de energía, de democracia, en fin, una visión completa, digamos, como lo que llaman ahora holística. Entonces, son personas que llegan a ejercer cargos de liderazgo, a buscar, por ejemplo, de los estudiantes que yo tuve este último año, unos van a ser embajadores, otros van a ser candidatos al Congreso, otros van a trabajar en las oficinas de los primeros ministros, una en la India, otra en Malasia. En fin, es una formación que le sirve a mucha gente para seguir sus carreras y sobre todo para ser líderes, los líderes del futuro. Uno no podría demeritar ningún cargo en ninguna administración, sea municipal, departamental o del gobierno nacional. Pero lo que sí es cierto es que los que trabajan en finanzas o en hacienda son absolutamente relevantes en cualquier administración. Porque si las finanzas se manejan bien, pues digamos que todo fluye. Educación, salud, seguridad, etcétera. ¿Qué tan importante es ese cargo y cómo lo ve usted? Usted que ha pasado y lo ha tenido que ver y me imagino que era de una intensidad subida de extremo, que no es porque le gusta ahora ser precandidato con esas intensidades tan grandes. Es un cargo que es apasionante, yo lo tuve 6 años. Yo digo que es como un controlador de tráfico, porque es como el corazón de un gobierno, el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Hacienda aquí en la ciudad de Medellín o en la gobernación. Es el controlador de tráfico porque usted es el que va diciendo para dónde va la plata, si acá, no allá, y allá al final llegan todas las decisiones y finalmente creo que el ministro de Hacienda está, digamos, como en el centro de toda esa conversación porque hay mucho trámite, hay mucha necesidad de aprobaciones. Entonces, es un cargo que le enseña a uno a cómo funciona un gobierno por dentro. Por eso, fíjese que la gente no conoce tanto quiénes son los ministros de Hacienda. No. Pero el ministro de Hacienda sí, pero sí sabe cómo funciona el gobierno. Claro, y tiene que conocer el resto. Sí. ¿Usted en qué año cuál fue su último año como ministro de Hacienda? Yo fui del 2012 al 2018. En el 2018, ¿de cuánto era el presupuesto del país? ¿Con cuánto lo dejó usted? Lo dejé por ahí en 250 billones de pesos. ¿Y usted qué haría ahora con 505 No, billones de pesos? Que es una cosa de un crecimiento loquísimo. O sea, aquí estamos hablando de, se dobló en muy corto plazo. ¿Usted qué haría con 500 billones? Es que yo le digo una cosa, ahora que dicen que no hay plata, por ejemplo, le quitaron la plata a los créditos del ICETEX a los estudiantes, que porque no había plata. Les digo, ¿cómo no va a haber plata? Con 523 billones de pesos. Si uno con 250 hacía maravillas, el país progresó, todos los sectores, se bajó la pobreza, se bajó la desigualdad, hicimos las 4G, las carreteras, le dimos a los afiliados al régimen de salud del régimen subsidiado los mismos beneficios del régimen contributivo, o sea, de todo, con 250 billones. Y ahora con 523 dicen que no les alcanza. Entonces, ¿cuál es la explicación suya? Hombre, este gobierno está gastando mucha plata en cosas que uno no ve, pero que por debajo están, digamos, rompiendo los cimientos de nuestra democracia. Ejemplo,
los contratos de prestación de servicios. Pues habló una OPS. cifra bastante alta. Oiga, aterrador, aterrador. En lo que va corrido este año, 347.000 órdenes de prestación de servicios, OPS. ¿Eso qué quiere decir? Gente que llega a la administración pública por fuera de la planta, los supernumerarios, sin ninguna obligación real. Es un contrato que usted puede bajar de internet de una forma Minerva y decir 3 meses, 5 meses, 6 meses, sueldos de 5, 10, 15 millones de pesos. Eso se llama empleo militante, porque son personas que llegan a la administración pública con el único compromiso de votar a favor del pacto histórico. Empleo militante. Y eso así se están gastando la plata. En lo que va corrido este año, 16 billones de pesos. Y para allá irían entonces los más de 600.000 millones de pesos que costaría la consulta popular. Es que esa es otra cosa. Fíjense que dicen que no hay plata para los créditos del ICETEX, pero de repente sí aparecen los 750.000 de la consulta. Es un contrasentido. Entonces, este gobierno obviamente tiene mucha caja, pero la quiere usar específicamente para ganar las elecciones del año entrante. Por eso yo digo que el partido del año entrante, en el mejor de los casos, está empatado, porque el gobierno tiene una ventaja muy grande. Con esa chequera realmente pueden mover muchísimo voto, y eso es lo que van a hacer, el clientelismo a la enésima potencia. Ese empleo militante nos hace parecer a lo que se ha vivido en países vecinos, en ese tema de generación de empleo público. Es que usted no ve al presidente Petro inaugurando una carretera, un hospital, una universidad, a pesar de que prometió universidades y cupos en la campaña. Entonces entregó una ambulancia tardíamente aquí que ya la habían entregado en la administración anterior, que fue el oso que hicieron esta semana aquí en Antioquia. Entonces el gasto es cosas que no son visibles porque nosotros no vemos a esos contratistas. Esos contratistas ni siquiera van a las oficinas y a los despachos públicos porque no hay espacio, no hay escritorios, no hay computadores. Entonces se inventaron una figura que se llama el pico y placa. Que esos contratistas, un grupo llega a las 7 de la mañana, sale a las 10 de la mañana, a las 10 llega otro grupo, se va a las 2 de la tarde, y eso es lo que hacen allá de aparentar que están trabajando para poder cobrar el contrato. Son contratos que valen mucha plata y lo que tienen es, ahí no hay ninguna meritocracia, eso es pura militancia. Si usted milita en el partido de gobierno, lo vimos con el representante Racero, que salió la grabación de que llamaba al SENA a decir, las órdenes de prestación de servicios en el Cesar del SENA, que se las quiten a Centro Democrático y se las den al Pacto Histórico. Eso es lo que están haciendo. Esto no es un contrasentido. Están hablando de una reforma laboral, están hablando de una consulta popular y el mayor contratista y el que más ilegalidad maneja en los contratos es el mismo gobierno. Esto no es un contrasentido impresionante. Nacho, hay una frase de Gustavo Petro en campaña que dice que en su gobierno se van a acabar los contratos temporales, que todos los que trabajan en el Estado tienen que tener todos los beneficios. Entonces, con lo que está haciendo ahora es diciéndole al país, mire, a mí no me interesan los empleados con toda la seguridad social, yo lo que quiero son estos contratos de prestación de servicios, que es lo que supuestamente él cuestionaba, y lo está usando porque políticamente le da un dividendo. Yo quiero seguir hablando de lo que hemos nombrado en los medios de comunicación como una crisis financiera, doctor Cárdenas. Es cierto que el presupuesto está en su máxima expresión, sí, pero también es cierto que en salud estamos teniendo unas dificultades muy grandes por el pago de la UPC y por el pago de los presupuestos máximos, pero también estamos teniendo dificultades en otros pagos. ¿Ese presupuesto sí es suficiente o se nos está calculando mal todo o estamos, como decían por ahí, haciendo cuentas con platas que no tenemos? Plata hay. El gobierno tiene plata, lo que pasa es que no la está usando en las cosas que necesitamos los colombianos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la idea de demoler el sistema de salud, acabando con las IPS y demorándole el pago a las IPS. Y ahí se deben 15 billones de pesos. Pero se acaban de gastar 16 billones en órdenes de prestación de servicios. Perfectamente con esa plata le habrían podido resolver el problema del sector de la salud. Pregunta, si plata hay, ¿por qué se recortó el presupuesto? El presidente no lo quiso recortar, por eso sacó al ministro Guevara. Acuérdese que a comienzos de este año el ministro Guevara fue a decirle al presidente, hay que recortar el presupuesto para usted, para que podamos cumplir con las metas fiscales, con la regla fiscal. Y el presidente, ¿qué le dijo? Recortar el presupuesto de ninguna manera, usted sale, usted se va. Y nombró un nuevo ministro que obviamente le está haciendo caso en todo lo que quiere el presidente y que no va a recortar el gasto. Entonces, esto es muy serio, porque este año van a gastar y va a haber un déficit enorme, un déficit fiscal peor que el de la pandemia, y sin ninguna razón, es puramente político. Y eso quiere decir que al próximo gobierno le va a tocar pagar una deuda enorme. Es decir, que sí va a quedar con un margen de movilidad reducido. Mira, ¿cómo será de grave la situación? Que en diciembre del año pasado, el gobierno ya había comprometido el presupuesto
ya había hecho los contratos y no le pagó a los contratistas. Dejó 50 billones de pesos para que se pagaran este año. Los jineteó del 2025, del 24 al 25. Al próximo gobierno, al 26, le van a chutar no 50, sino 60, 70 billones de pesos, que será el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto del 2026 que tiene que entrar a pagar eso. A nosotros nos va a tocar pagar las cuentas del gobierno de Gustavo Petro. Esa es la verdad. Le cambio un poquito la pregunta, pero muy relacionada. Usted fue ministro de Hacienda. ¿Cómo califica usted el desempeño en esa cartera en estos 3 años del gobierno Petro? Al ministro de Hacienda hay que juzgarlo primero por el crecimiento de la economía. Malo. La economía estuvo estancada en el 2023. Creció un 1.7%, muy malo en el 2024. Y este año, esperemos a ver, pero seguramente va a ser como 2,5%. Muy mal crecimiento, o sea, mal. 2, al ministro de Hacienda hay que juzgarlo en función de la situación de las finanzas públicas, que sean sanas, responsables, que no haya un déficit fiscal desbordado. Este gobierno va a dejar un déficit fiscal que es el más alto de toda la historia, no de los últimos 10, 15, 20 años, de toda la historia de Colombia. Nunca había habido un déficit como el que se está incubando en este momento. Entonces, mal. Y tercero, al ministro de Hacienda hay que juzgarlo también por no dejar chicharrones, no dejar problemas. Y va a quedar el chicharrón del sector de la salud, 15 billones de pesos. Va a quedar un problema muy serio, y es que el país va a estar en una situación de tener que pagar una deuda gigantesca en una economía que no va a estar creciendo casi, porque este gobierno se ha caracterizado por una cosa: mucho consumo. Por eso la gente en la calle dice, no, las cosas están bien. Y usted pregunta en las encuestas, la gente dice, no, la sensación térmica es buena, pero por debajo, la inversión por el piso. Este gobierno ha generado un boom de consumo, una crisis de inversión. Y cuando no hay inversión, no hay crecimiento y no hay con qué pagar las deudas que está sosteniendo ese consumo. Entonces, conclusión, la situación económica que va a quedar para el próximo gobierno no es nada buena. Quiero ponerme los pantalones de muchas personas y me quedó aquí una duda. Usted que ha estado en el gobierno y que ha manejado todos estos asuntos, aquí no hay entes regulatorios, porque es que usted lo decía, la plata la tiene guardada. Bueno. ¿Cómo así? ¿Es que aquí no tenemos quien controle esto y que sepamos dónde está la plata? ¿O es que definitivamente el gobierno puede hacer lo que quiera y la guardo, no la uso y ya? Pero esa plata tiene que existir, ¿o es que no existe? ¿O quién controla este desmadre en el que estamos porque no hay plata? Bueno, desafortunadamente no hay una autoridad aquí por encima del gobierno que diga, pilas, ojo, usted está con unas cuentas muy descuadradas. Hay una autoridad económica global muy importante, muy influyente, que es el Fondo Monetario Internacional, a la que todos los gobiernos le ponen atención. Y cuando el Fondo Monetario Internacional hace alguna observación, todo el mundo dice, hay que atender ese criterio, hay que atender ese comentario. El Fondo Monetario Internacional hace 3 semanas le dijo a Colombia lo siguiente, le dijo al gobierno de Colombia, mire, ustedes tienen un cupo de crédito acá de 8.000 millones de dólares. Dado su mal manejo fiscal, el mal manejo con las finanzas públicas, su cupo ha sido bloqueado, su tarjeta de crédito ha sido bloqueada, usted no puede desembolsar mañana. Y uno dice, un gobierno de Colombia en condiciones normales va a hablar con el Fondo Monetario y decir, oiga, a ver, venga, yo arreglo las cosas, pongámonos de acuerdo. ¿Qué hizo el gobierno de Gustavo Petro? Le dijo a la directora del Fondo Monetario Internacional, usted es un vampiro, usted va a tener que salir a esconderse cuando salga la luz, como quien dice, a pelear con el fondo, no le interesa. Entonces, Gustavo Petro está con un solo propósito, y es ganar las elecciones del 2026. Y eso significa gastar, gastar y gastar. Y olvídese de si la plata existe o no existe, eso es a punta de deuda. Eso es lo que está haciendo. Yo tengo un listado que me mandaron que se llama el G8. Ajá. Usted quedó ahí de primerito en el G8. ¿Cuál G8? El G8 sería las siguientes personas: el doctor Cárdenas, usted, el señor Pumarejo, Lacotur, Luna, Oviedo, Restrepo, José Manuel Restrepo, 2 más que podrían ser Aníbal y Pinzón. Sí. Se está haciendo, Aníbal Gaviria, se estaría haciendo de pronto un G8 para buscar un candidato que lo represente a ustedes como otra corriente. Se está cocinando algo a fuego lento. A fuego lento. Que mi G8 sí funcionaba. ¿No? A veces se habla de G6, de G8, de G10, sí. Pero es un grupo de colombianos, todavía no se ha definido exactamente quiénes y el grupo, pero hemos venido hablando sobre la necesidad de llegar unidos. Sí. ¿Con qué propósito? Con que no haya tantos candidatos, sino que haya una cierta convergencia alrededor de quien tenga más fuerza, quien tenga más posibilidades de ganar en las elecciones del año entrante. Y el resto, hacemos equipo, porque el país necesita, para manejar las crisis que se vienen, necesita gente muy buena.
necesita un equipo, no es solo quién va a ser el presidente de Colombia, sino quiénes van a estar rodeando, e incluso ahí puede haber personas que se meten a una lista al Congreso, sí, porque también se van a necesitar gente en el Congreso. Entonces, ¿qué nos une? Experiencia, haber trabajado ya, no estar improvisando, haber tenido un recorrido. El país del 2026 no va a ser un país para principiantes, nos une eso. Nos une que hemos sido personas que en el servicio público, digamos, las cosas se han hecho con seriedad, y nos une una vocación de que a Colombia hay que sacarla de esta situación, que realmente Colombia necesita un nuevo rumbo. Entonces, ese grupo está hablando mucho, ese grupo está conversando y viendo cómo son los mecanismos para que se dé la convergencia. El ministro, sinceramente yo veo ahí mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha academia, pero pocos votos. Entonces, los votos los ponen, hay gente que tiene votos obviamente, pero el país todavía está empezando, o sea, está apenas empezando el proceso electoral. Y al final van a tener que llegar los partidos. O sea, los partidos son los de los votos. Pero aquí hay un grupo de personas que dice, miren, queremos arrancar como independientes, vamos por firmas, eso nos da libertad, nos da autonomía. Creo que parte de lo que hay que hacer es mucho tema de reforma de las costumbres políticas. El problema de la corrupción es uno de los temas que hay que resolver. Entonces, yo creo que a todos nos conviene ir como independientes, buscar ese espacio propio y después, pues ya con fuerza, pues que vengan los partidos políticos y complementen y traigan votos. Pero ese es el ejercicio. Usando esa palabra, complementar, la misma pregunta de José. Cuando uno escucha esa lista, doctor Cárdenas, uno escucha un grupo de tecnócratas, de personas con experiencia, con trayectoria, conocedores y con mucho conocimiento. Pero el voto en Colombia, por lo menos en estos últimos años, no ha sido racional, ha sido tremendamente emocional. Sí. ¿Ustedes o ese grupo de 6, de 8, de 10, tienen la capacidad de conectarse emocionalmente con ese voto que está buscando el colombiano? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque el país está cansado de la palabrería, está cansado de que le echen cuentos, de que lo embauquen. Esto está en manos de unos personajes que realmente son unos culebreros. Y la gente ya se dio cuenta de eso. A cada problema que hay en Colombia le sale un discurso para desviar la atención, para encontrar unos culpables. Entonces no, el país quiere unas manos serias, que digan la verdad, que hablen con franqueza, pasar de esta incertidumbre que nos genera el gobierno de Gustavo Petro a algo que sean las certezas. El país necesita personas en quien confiar, porque el país está hoy desorientado. Entonces, yo digo, esas son parte de las emociones. Las emociones son como en una familia disfuncional donde están peleando los hermanos. Las emociones son, oiga, llegó alguien aquí a ponernos de acuerdo, a que se calmen las cosas. Ese es el tipo de emoción. Entonces, yo pienso que en ese grupo pues habrá diferentes estilos. No son tecnócratas, ¿en qué sentido? No hay gente que esté saliendo pues de que acaba de terminar un doctorado en la universidad, no. Ahí hay mucha experiencia, mucho recorrido por el servicio público. Fíjese, en mi caso, pues haber trabajado muchos años, no solo en el Ministerio de Hacienda, en otros ministerios, y eso es conocer a Colombia, es conocer cómo opera, cómo funciona el gobierno, cómo se mueven las cosas. Eso es lo que necesita Colombia, porque es que el próximo gobierno va a ser un gobierno duro, le va a tocar manejar un apagón parecido al que tuvo que enfrentar César Gaviria, una crisis fiscal parecida a la que tuvo que enfrentar Andrés Pastrana, una crisis de seguridad como la que tuvo que manejar Álvaro Uribe, una crisis de salud que nadie ha tenido que manejar, que es nueva, es inventada. Y todo eso en medio de unos años en los que Gustavo Petro y el Pacto Histórico van entonces a estar haciendo oposición. Y esa posición va a ser dura. Entonces eso no es para principiantes. Eso es para personas que ya hayan tenido experiencia y que sepan sobre todo, Andrea, tomar decisiones difíciles. Eso no van a ser decisiones fáciles. Entonces, gente probada en decisiones de esas difíciles, impopulares, pero necesarias. Eso es lo que necesita Colombia. O sea, el próximo presidente de Colombia se va a enfrentar a la peor Colombia de los últimos 30 años. No tengo la menor duda, José, no tengo la menor duda. Va a ser el gobierno más difícil y tiene que ser para una persona dispuesta a gastarse todo su capital político resolviendo esos problemas. Es que la va a decir, por ejemplo, el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal muy bravo, acabar con estas órdenes de prestación de servicios y ahí usted se va a echar 200, 300, 400 mil personas que se benefician de eso, que van a estar protestando. El próximo gobierno va a tener que decir, nos vamos a quedar sin energía eléctrica. Hay que terminar rápido los proyectos de La Guajira, de la energía eólica, la energía solar, y eso requiere poner en suspenso la consulta previa, es echarse encima una cantidad de sectores que viven por cuenta de la consulta previa. Entonces le va a tocar tener muchos pantalones, le va a tocar tener la capacidad de tomar esas decisiones que unos sectores se van a oponer, pero el presidente tiene que pararse en la raya y decir esto lo vamos a hacer porque es lo que Colombia necesita, si no, nosotros nos vamos a hundir.
Y eso yo creo que es, O sea, eso es un perfil. estamos aportando un abismo en caso de que sigamos con una continuidad. Uy, total. Es que lo primero que va a pasar si sigue el gobierno de Petro y el pacto histórico es que no van a pagar la deuda, porque la deuda está creciendo mucho. Ya medio han insinuado la idea, con una palabra ahí como rebuscada, que es un reperfilamiento de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Colombia entra en una categoría parecida a la de un Ecuador, una Argentina, cuando no pagaron sus deudas y entonces no llega la inversión, el dólar se dispara. Yo estoy seguro que 4 años más de pacto histórico Colombia no los aguanta. Además, perdón, José, porque son otros 4 años en los que se vería un fortalecimiento, tal vez un posible fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. Estamos viendo paros armados en el Chocó y entonces vemos nuevamente disidencias de las FARC, secuestros al alza y un montón de delitos que están al alza. El presidente de la República tendrá que responder por eso. ¿Y cómo lo van a encarar? ¿Quién es el experto en seguridad que los va a acompañar? Andrea, el próximo año va a ser tremendo en esa materia, porque el gobierno está dándole todavía más beneficios a todos estos grupos armados organizados. Acaban de decretar ese minicaguán en Tibú, en el Catatumbo, porque el presidente Petro está jugando con la teoría del caos, que la situación se deteriore tanto que él encuentre un mecanismo, un canal para quedarse en el poder. Lo primero que tenemos que estar conscientes es de que hay un riesgo de que las elecciones del año entrante se pongan en peligro. Entonces, Gustavo Petro está generando caos. Está incitando al paro, tendremos paro mañana, está incitando a que la gente salga a la calle, está generando más división, está generando más antagonismos y está dándole a los grupos armados organizados, cuando todo el país pedía que se acabara con esa estrategia de paz total, le está dando todavía más espacio, más beneficios, les está dando mejores condiciones. Entonces, la situación de seguridad de aquí, a agosto del 2026, se va a deteriorar. Y el próximo gobierno va a tener que llegar a decir, mire, se acabó la paz total, le va a tener que decir a la fuerza pública, retome el control del territorio, le va a tener que dar recursos, en medio de una crisis fiscal, recursos a la fuerza pública, y va a ser necesario traer otra vez, no necesariamente al servicio activo, pero sí a trabajar de cerca en esta estrategia de retoma del control del país, a una cantidad de coroneles y de generales que les pidieron el retiro, porque el gobierno de Gustavo Petro los quiso sacar porque habían sido personas importantes en la lucha contra esos grupos en el pasado. Pero en la historia reciente tenemos un caudillo que es Uribe. Ahora decimos que Petro es un caudillo. Si no es Petro, ¿quién es? ¿Quién puede ser su reemplazo? Sí, porque, ¿Dentro del pacto histórico, dice usted? Sí, queda uno con muchas dudas. ¿Quién es el en ese ungido? sentido. No, ¿Quién va a ser el ungido? No, él se va a inventar una figura que tiene una mejor presentación, que va a ir empaquetado en un aire de más moderación, va a ser una persona que no habla con ese discurso tan radical, pero va a ser entonces realmente una persona que viene impuesta por Gustavo Petro. ¿Para qué? Para Gustavo Petro seguir influyendo del 2026 al 2030. Yo estoy convencido que Gustavo Petro va a querer cambiar la Constitución para él poder volver al gobierno del 2030. Ah, muy bien, porque lo dice mucho en su discurso. Yo no quiero, pero si ustedes quieren, yo me quedo. Ahí. Entonces ahí viene un discurso ahí. ¿Usted cree que él no en este periodo no haría nada, pero de pronto volvería con un Congreso muy posicionado, una posición bien fuerte? Él podría volver en el 2030. Estilo Lula. Sí. Estilo No, Lula, y le sí. toca ya con una Corte Constitucional más cercana a él que le avale la idea de una constituyente. Y ese sería el 2026 al 2030. Entonces, ojo, las elecciones del año entrante son las más importantes de toda la historia, de las que hemos vivido nosotros, porque no es solo 4 años de gobierno, es la posibilidad de hacer un cambio de régimen, porque si gana el pacto histórico, cambia la Constitución, le abren el espacio para que Gustavo Petro vuelva, le van a dar también un cambio de las reglas electorales para que, por decirle algo, el Pacífico colombiano o ciertos departamentos del Caribe donde Gustavo Petro y el pacto histórico son fuertes, ellos van a decir, mire, esos sectores necesitan más representación política, han estado históricamente abandonados, entonces ya el Chocó o el Pacífico nariñense, en vez de tener 1 o 2 representantes a la Cámara, deben tener 5. Se inventan ese tipo de argumentos para cambiar las reglas, para entonces llenar al Congreso de personas favorables al pacto histórico para que Petro se pueda reelegir, y ese va a ser el 2030. Aquí estamos frente a unas elecciones que cambian los próximos 10 o 20 años de Colombia. Por eso es tan importante ganar el próximo año. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Andrea. Esto se gana no por el que critique más a Petro. Ya todo el mundo sabe el problema de Gustavo Petro. Esto lo gana la persona que enamore a Colombia, que le genere emoción y que diga, ¿sabe qué? Me siento bien en las manos de esa persona, me siento bien en las manos de Mauricio Cárdenas, una persona seria, una persona que conoce el Estado y una persona que trabaja de manera balanceada, equilibrada, buscando defender la empresa, defender el sector privado, pero siempre con una conciencia social, buscando reducir la pobreza, la desigualdad, empoderando a los colombianos para que los colombianos que están en una situación más difícil puedan surgir, puedan crecer. Yo creo que ese colombiano que genere esa emoción gana las elecciones. Ministro, usted de
raíces conservadoras, pero fue ministro de Hacienda del 75% del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Usted es santista? Hombre, yo no me declaro ni santista, ni gavirista, ni pastranista. Trabajé con ellos tres. Aprendí mucho en esos tres gobiernos. Me formé mucho. Fui un profesional. A cada gobierno, a cada presidente le hice la tarea. Fui un muy buen ministro de Hacienda. Me tocó manejar una época muy dura, que fue la caída del petróleo. Y yo no me declaro ni santista, ni lo uno, ni pastranista, ni gavirista. Me declaro, soy una persona que creo en mí, creo en mis capacidades, creo en mi formación, creo en mi experiencia y digo, yo soy la persona que está mejor preparada para poder liderar a Colombia en este momento, en esta coyuntura, la coyuntura de las dificultades. Y eso es. Y no tengo el padrinazgo de nadie. Nadie me ha dicho a mí, métase usted que yo lo voy a apoyar. No. Yo estoy aquí por mi cuenta. ¿Pero sigue siendo usted conservador? Hombre, me voy como independiente, pero el año entrante, cuando tenga mis firmas, cuando tenga la boleta de entrada al partido, le puedo decir al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido de la U, venga, apóyenme. Pero primero tengo que crecer, primero tengo que ser una persona viable políticamente. O sea que estaba en esta crisis de cuenta de los mismos partidos tan partidos. Sí, es y que es que teníamos un partido liberal, y en última ya estamos al mejor postor y ya no hacemos parte de ese panorama político, ya no presentamos candidatos. ¿Qué pasó con los partidos? Según su... Los partidos se han desfigurado, están desprestigiados. El problema de la corrupción ha sido muy grave y no hay ningún partido que haya quedado por fuera de ese problema. Entonces, yo tengo como dos ideas acá. Una es, estar afiliado o impulsado por un partido hoy no es una fórmula de éxito. Al petrismo lo derrota una coalición, una unión. Entonces no tiene mucho sentido decir, es que estoy con tal partido. No, aquí vamos a tener que unir a todo el mundo, el Centro Democrático, los partidos liberal, conservador, la U, Cambio Radical, todas esas fuerzas, los independientes, nos vamos a tener que unir para poder derrotar lo que hoy realmente pone en peligro la democracia de Colombia, pone en peligro la libre empresa en Colombia, pone en peligro la economía de Colombia, que es seguir en manos del pacto histórico, porque no nos olvidemos, el pacto histórico quiere perpetuarse en el poder, ¿para qué? Para que Colombia se vuelva un país estatizado. Quieren estatizar la salud, quieren estatizar la educación, quieren estatizar, el sector financiero. El modelo es estatizar. Entonces Colombia tiene que unirse, todos esos partidos políticos y los independientes, para derrotar el modelo de izquierda, una izquierda muy radical. Y lo tengo que aprovechar antes de que ustedes pregunten, sí, ya va a ser el corte, ¿cuál es su versión sobre Ecopetrol? ¿La de hoy? La de hoy, sí, el panorama de hoy. Es que Hombre, es lamentable. es o horrible. No es tan lamentable, o realmente sí este es el atentado ecológico más grande que está haciendo este país. Primero, está dejando al gobierno sin una caja indispensable. Está dejando al gobierno sin caja. Las utilidades de Ecopetrol han venido cayendo cuando realmente no hay una razón para ello. Ecopetrol ha tomado malas decisiones. Le ha sacado el cuerpo a negocios que hubieran sido muy rentables para Ecopetrol, como el que dejó de hacer en los Estados Unidos, pero sobre todo Ecopetrol, por estar tan liderado por esta ideología y por el dogma de Gustavo Petro, Ecopetrol ha dejado de hacer lo más importante y es producir y producir más petróleo. Y nos ha puesto entonces ahora a comprar gas importado que vale 3 veces más que el gas nacional y eso lo estamos pagando todos los colombianos. Entonces, aquí es como los dogmas, la ideología, se acaban imponiendo a la razón, se toman malas decisiones y el perjudicado es el colombiano que paga los servicios públicos. ¿Quieren llevar a Ecopetrol a un estado similar al de PDVSA? Pues van a acabar así, porque es que usted no puede manejar una empresa petrolera primero diciéndole que no puede hacer las inversiones que se necesitan para que el país pueda producir más petróleo y más gas. Ese es el gran error. Y otra cosa es que Colombia necesita el famoso fracking, porque ahí es donde podemos mantener la producción de gas y de petróleo. Entonces, hay un error detrás de todo esto y Gustavo Petro pensando que cerrando el grifo del petróleo se resuelve el problema mundial de calentamiento global y de cambio climático. Si Colombia deja de producir petróleo, alguien más lo va a producir. Y acabamos en esta situación tan absurda como que nosotros seguimos usando gas en nuestras estufas. Y si no lo producimos, lo tenemos que importar. Y estamos pagando 3 veces más por ese gas importado. Y lo peor, ese gas importado genera muchas más emisiones de gases de efecto invernadero, el famoso dióxido de carbono, que el gas nacional, porque ese gas importado hay que traerlo, hay que transportarlo, hay una cantidad de procesos industriales
Es un contrasentido, es cuando la ideología toma el control del gobierno, toma malas decisiones. Doctor Cárdenas, ¿le gustan los modelos internacionales, llámelo libertarios, de extrema derecha, que se están imponiendo en el nuevo régimen, caso Milei, caso Bukele, caso Trump? ¿Le gustan a usted? ¿Los implementaría aquí en el país? Mira, a mí me gusta mucho, digamos, adoptar los modelos, pero volverlos platanizarlos, o sea, tropicalizarlos. Tenemos que volverlos a las necesidades de Colombia. O sea, Colombia no es Argentina, Colombia no tiene una hiperinflación, pero sí tiene un problema fiscal. Entonces lo que hay que hacer es decir, vamos a recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal. No necesariamente con motosierra, porque la motosierra realmente es una cosa que tiene muy mala recordación en Colombia, y segundo, no necesitamos acabar con todo el Estado, necesitamos acabar con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, necesitamos cerrar el Ministerio de la Igualdad, necesitamos acabar con la Unidad Nacional de Protección, necesitamos acabar con una cantidad de fondos que tiene el gobierno que no benefician a nadie, es decir, que es donde está la politiquería. Entonces eso es más de bisturí que de motosierra. Entonces, Milei sí, pero no con motosierra, sino con los guantes de un cirujano, y un cirujano que conozca bien el Estado y que acabe con entidades sin perjudicar al colombiano, digamos, que necesita el apoyo. ¿De Bukele qué le gusta? De Bukele me gusta enfatizar el tema de que la seguridad requiere más cupos en las cárceles. En Colombia no hay cupos en las cárceles porque no tenemos suficientes cárceles, hay que construir más cárceles. No me gusta que se violen los derechos humanos, no me gusta que se encarcele a personas que después acaban teniendo que dejar en libertad porque se les violó un derecho, porque fue injusto, porque no tenía ninguna razón para estar encarcelado. O sea, por eso le digo, de Milei unas cosas, de Bukele otras cosas. ¿Qué otra cosa me gusta de Milei? El país está hasta acá del INVIMA, está hasta acá del ICA, de todas esas normas que restringen al agricultor, a la persona que produce alimentos, a la persona que produce equipos de salud, porque la regulación la están usando esos funcionarios para chantajear al empresario, para pedirle plata. Entonces, también a lo Milei, simplificar la regulación. ¿Y de algún otro presidente en el continente o en el mundo hay cosas que le llaman la atención? Sí, iba a decir, me voy para el otro extremo ideológico, tipo Lula. ¿Qué me gusta de Lula? Lula dice, mire, yo no tengo ningún problema en que Brasil produzca más petróleo, porque la plata la necesitamos. Brasil necesita ser más, digamos, tener más poder, y necesita plata, entre otras cosas, para proteger la Amazonía. Yo haría eso, yo haría, oiga, a lo Lula, produzcamos más petróleo. Eso es una cosa pragmática, es lo que le interesa a su país, hay que defender a su país, y eso es lo que está haciendo Lula. ¿Y qué me gusta de la señora Sheinbaum en México? Dice, mire, con Trump no peleemos, no lo provoquemos. No nos interesa que Trump, digamos, nos vea como enemigos. Nos vea como enemigos. Vamos a ir por los laditos, vamos a acomodarnos, mientras que aquí tenemos a Gustavo Petro tratando de provocar a Trump. ¿Por qué lo quiere hacer? Por la teoría del caos. Él quiere que Trump se venga contra Colombia, ponga unos aranceles, desertifique a Colombia para él decir, a mí no me dejan gobernar, no solo las élites de Colombia, no solo los neoliberales de Colombia, no me dejan gobernar los medios de comunicación en Colombia, no me deja gobernar Donald Trump, el imperialismo yanqui. Eso le da discurso, eso es lo que él quiere, por eso se fue a la China, por eso lo de la ruta de la seda. Trump, me parece que ha estado prudente y dijo, no le voy a casar pleito, porque eso es crecer a Petro. ¿Qué le gusta de Trump? A ver, Trump, buena comunicación. Tú hablabas de las emociones, soluciones directas que la gente entiende. No sé si necesariamente son efectivas lo que propone Trump. Creo que subiendo los aranceles realmente va a hacerle mucho daño a la economía, pero es una forma de comunicar donde el electorado, digamos, se conecta. Y yo creo que eso hay que aprenderlo en política. Es un discurso sencillo, directo, fácil, y que el mundo y el electorado dice sí, ahí están las soluciones. Entonces, yo creo que hay que entender la forma de hacer política de Donald Trump, porque es efectiva. Tengo varias personas que están molestas con este pensamiento. Usted que viene de la academia, lleva bastante tiempo en la academia. Aquí tal vez hay uno que es, creo que es conocido suyo y buen conocido mío, que habla y habla todo el día en redes, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Sí. ¿Será que la academia ha estado muy callada? ¿Será que la academia se hizo a un lado ante toda la situación del país? Es que hay veces uno se queda con el pensamiento que en las universidades les estamos enseñando qué pensar y no cómo pensar. Y entonces usted llega a la nacional y llega a estos puntos y es tomada, pero en última no sale ningún pensamiento. Hay un silencio extraño. Yo voy a hacer un comentario general, no solo sobre la academia, y es que el problema en el que está Colombia hoy, las elecciones del 2026,
No son un problema de los políticos o de los que nos interese estar en la política, ser candidatos, y usted vaya y resuelve su problema y la gente le pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer? En el pasado en Colombia se decía, no, usted simplemente tiene que votar, vaya y vote, deme su voto. No, eso ya no es suficiente. Ahora todos tenemos que involucrarnos en la política, todos tenemos que ser activistas. Transportemos ese concepto a la universidad. La universidad pública ha entendido eso hace muchos años. Son activistas, hacen política. En la universidad pública toman posiciones. La universidad privada ha sido un poquito más aséptica, ¿no? No se mete. No, llegó la hora de que el empresario, el académico, opinen, participen, hagan parte de este debate, porque es que esto no lo vamos a ganar simplemente con unos políticos trabajando haciendo campaña. Todos tenemos que volvernos activistas, todos tenemos que entender el riesgo que significa para Colombia que 4 años más de petrismo nos pueden llevar a 20 años, porque cambian la Constitución, porque estatizan más la economía, porque se vuelve el país donde todo funciona si hay un padrino que le abre el cupo en la universidad, si hay un padrino que le da un turno para que lo atiendan en un hospital, en fin, ese es el país estatizado. Nosotros tenemos que luchar contra eso, no podemos dejar que Colombia nos arrastren en esa dirección. ¿Y sabes qué, Nacho? Antioquia, Medellín, debe ser la punta de lanza, porque aquí es donde la iniciativa privada, la innovación, el emprenderismo, los empresarios, todo eso es donde ha cogido más fuerza. Y ese es el modelo que está quedando hoy contra la pared, contra las cuerdas. El modelo que quiere acabar Gustavo Petro. Entonces, pensaría yo que a usted le llama la atención todo lo que no sea estatizado y centralizado. Le llama a usted la atención, por ejemplo, la propuesta de nuestro gobernador de Antioquia con la autonomía fiscal, darle más independencias a los departamentos, pero algunos días no, pero entonces los de Antioquia muertos de la risa y los de La Guajira fregados. Entonces viene, es que los que les va bien tienen que ayudarle a los que les va mal, y ahí viene como un conflicto, porque entonces los que van bien porque están haciendo bien la tarea se van quedando estancados y casi que nos van a poner a todos iguales. A ver, yo estoy de acuerdo con un modelo en el que el gobierno nacional distribuya más recursos, que las transferencias aumenten a los departamentos y a los municipios, que haya más autonomía. Hay ya un acto legislativo que ordena aumentar esas transferencias. Pero el acto legislativo se quedó mudo con respecto a qué pasa en términos de las responsabilidades, cuáles son las competencias que se van a entregar a los departamentos y municipios. Esas dos cosas hay que discutirlas al tiempo, fuentes y usos, recursos y competencias. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que, en el próximo gobierno, decir una reforma constitucional donde va más plata para los departamentos y municipios, pero también los departamentos y municipios tienen que encargarse de algunas tareas que hoy hace el gobierno nacional. Ejemplo, las vías terciarias, ejemplo, las universidades. Entonces, va la plata, pero también va la responsabilidad. Pues el ministro Mauricio Cárdenas tiene una última pregunta. Sí, bien, pueda. La descripción que usted hace del país y del actual gobierno es real y más que verídica. Pero ¿cómo llegarle con ese discurso al colombiano de a pie, al colombiano de la periferia? El que no tiene nada que perder. El que no tiene nada que perder. Y el que tiene un 37%, considera en un 37% de favorabilidad que el gobierno va bien. Muy bien. Este discurso, para que realmente tenga respaldo electoral, para que la gente salga a votar, tiene que atender las necesidades de ese colombiano que estaba frustrado, que votó por Gustavo Petro porque supuestamente iba a haber un cambio que lo iba a beneficiar, pero que con Gustavo Petro pues ve una oportunidad perdida, hay más bien una gran frustración, hay una desilusión. A ese colombiano es al que hay que cautivar, no al estrato 5 y 6. El estrato 5 y 6 ya sabe que esto no funcionó y que el país está amenazado y que la economía está en muy mala situación y que hay muchos riesgos hacia adelante. Es ese colombiano que hoy dice, hombre, estoy un poco desentendido, estoy frustrado, ya no creo en nada. A ese colombiano hay que llegarle con soluciones, y soluciones concretas, soluciones prácticas. Tú me preguntabas por Trump. Trump a ese grupo en Estados Unidos dijo, mire, vamos a cerrar la inmigración, vamos a deportar a los inmigrantes ilegales y vamos a protegernos frente a las importaciones de la China. Les habló a ellos. Nosotros tenemos que hablarle a ese grupo. ¿Ese grupo hoy qué le duele? La salud, que han perdido mucho en términos de salud. Le duele que no ven las oportunidades de educación y que cuando logran estudiar no hay empleo. Entonces, a ese grupo hay que decir, aquí van estas soluciones y los vamos a tener en cuenta, pero sobre todo hay algo conceptual, intangible, que es más emocional, y es decir, esto no es para gobernar con los de siempre. Vamos a tener en cuenta con dignidad,
a esos colombianos que pudieron hacer parte de la primera línea, que hicieron parte de la protesta social, que hoy no sienten que Gustavo Petro les haya cumplido, pero sus sueños siguen vivos. Y a ellos hay que hablarles, y a ellos hay que decirles, mire, sus sueños de tener respaldo para montar una asociación para el arte, para la cultura, a ellos hay que decirles, el Estado está ahí para ayudarles a ustedes y para apoyarlos y para que ustedes sean tenidos en cuenta, para que sean reconocidos. El país no puede dar marcha atrás en el reconocimiento a esos grupos de la población. ¿Eso qué quiere decir? La propuesta ganadora no es una propuesta de extremo derecha, tiene que ser una propuesta que diga, aquí hay unas tareas. Incluyente. Incluyente. Y eso soy yo, José, eso soy yo, incluyente, que una y que le diga al país, aquí hay una ruta y vamos a poner a Colombia otra vez en la dirección correcta, pero atendiendo estos problemas del pasado como la corrupción y la exclusión. Tenemos que traer a esa Colombia a un proyecto que nos ponga a soñar a todos en el futuro de este país. ¿Usted ya vio cómo se llama este programa? Nos cogió la noche. A muchos nos está cogiendo la noche. Espero que se repita esta visita. Usted Gracias, es difícil de traer. Pero bueno. Aquí estaremos tantas veces como yo ustedes sé, quieran. en campaña siempre todos estarán por acá. Ya después las cosas se dificultan. Muchas gracias y espero volverlo a tener aquí para... Se me quedaron muchos temas en el aire, la ruta de la seda, en fin, la infraestructura, pero temas interesantes que creo que usted los conoce muy a fondo. En una próxima oportunidad seguiremos trabajando y contándole a la gente que ustedes los conocedores opinan de este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes.